Hola, mis queridos educandos. El día de hoy continuamos con estos videos que se refieren a lo que sería la gastronomía mexicana. Y para introducirlo, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que serían los instrumentos que se inventaron para la realización de los alimentos. En este caso, pues los utensilios que ellos empezaron a inventar para poder realizar lo que serían las diferentes variedades de uso que le dieron a los granos como el maíz o como el frijol o como el tomate, la calabaza, etcétera, etcétera. Y además, pues una vez realizados estos instrumentos, pues también cómo fue que ellos fueron desarrollando lo que serían sus diferentes métodos de cocción de los alimentos. Así pues, creo que de entre los más conocidos o entre los primeros que se desarrollaron, pues lógicamente fueron aquellos morteros que realizados en piedra volcánica los acomodaban a manera de un pozuelo cóncavo, picándolo con piedra y que luego utilizando otra para moler, realizaron lo que sería el instrumento más sencillo, que en este caso es el molcajete. De hecho, la palabra molcajete ni siquiera es una palabra náhuatl. Lo que pasa es que es el nombre que le dieron los españoles cuando llegaron por acá. El molcajete generalmente era realizado en piedra volcánica, entonces era un tanto poroso y se auxiliaban de una pequeña piedra a manera de mortero para ir moliendo, en este caso pues lo que sería el tomate o la calabaza o el chile, etcétera, etcétera. Entonces a esta piedra se le denomina tejolote o tecolote, que es con la que se hace el molido, ¿no?, de los granos o de aquellos tomates, etcétera. Ese es el más sencillo. Luego vendría otro que también es picado de piedra, generalmente pues con una estructura así triangular básicamente, generalmente de 3 patas, 2 patas posteriores y una pata anterior un poco más pequeña, lo que hace que esté un poco en declive, que sería en este caso el metate. En el metate se muelen todo tipo de granos, sobre todo lo que sería el maíz, la semilla de algodón, la semilla de calabaza, lo que sería la semilla del chile incluso, y con ese se van realizando lo que sería el nixtamal con el cual posteriormente se van a realizar las tortillas o los tamales o las memelas o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta piedra de metate se tallaba con lo que le llaman la mano, que es otra piedra también bastante contundente, que utilizaban ellos para ir moliendo aquellos granos. Es mucho más pesada, se va deslizando sobre el mismo metate y de esa manera pues van implementando lo que sería el molido de los granos, sobre todo. Ahora, con esto, en general, pues podríamos decir que se preparan las cosas más sencillas, las más simples, las famosas salsas que aquí en lengua náhuatl le llamaban los molis, que estos molidos no solamente eran molidos de salsas picosas, sino que en general a todo aquello que se molía le llamaban moli, y el moli podría ser dulce, podría ser picoso, podría ser salado, podría ser de diferentes cosas. Podría haber mole de fruta, podría haber mole de granos, podría haber mole de semillas, etcétera, etcétera. Entonces con eso se elaboraban los pipianes, que es acá con semillas de calabaza y chile, o se formaban lo que sería la masa o el nixtamal para la preparación de las tortillas, de las memelas, de los guaraches o de aquellos famosos tamales, pero eso ya va a requerir otro tipo de instrumentos. Para esto, una de las formas de cocción más sencillas era la del fuego indirecto. En este caso, lo que ellos hacían era una especie de plancha que era generalmente de barro, la cual se colocaba sobre el fuego, y este era el famoso comal. El comal originalmente
se realizaba de barro, que guardaba sobre todo pues lo que sería el calor de las brasas que iban por debajo, y sobre este se iban cociendo a fuego indirecto lo que serían las tortillas o aquellas memelas, el guarache, etcétera, etcétera, ¿sí? Hasta incluso las tlayudas, que eran más o menos un tipo de tortilla que era más o menos del tamaño de aquel famoso comal. El comal, pues, sobre él se soazaban los tomates, se iban toreando los chiles, se iba realizando todo este tipo de situaciones, ¿no? Para la preparación de una salsa que tuviera una mejor consistencia. Incluso en la calabaza, por ejemplo, ellos la tatemaban para luego hacer la parte de aquellas famosas salsas. Otro sistema de cocción que también es de fuego indirecto se realiza con lo que serían las ollas de barro. En estas ollas de barro ellos hicieron una adecuación. Le colocaron una rejilla realizada generalmente del mismo material de barro, y colocaban agua en el fondo, la cual ebullía, y esto provocaba pues lógicamente un vapor con el que ellos cocieron algunos de sus alimentos, sobre todo los famosos tamales. Sobre esta olla, que generalmente les digo era de barro, ellos colocaban una especie de tapa que estaba horadada, o sea, tenía varios agujeros pequeños por los que dejaban escapar el vapor. Esta tapa generalmente era de un material más pesado, era piedra pesada, que mantenía lógicamente la vaporización bajo un control y dejaba escapar solamente un poco de aquel vapor sin llegar a deshidratar lo que serían los alimentos cocidos directamente ahí, sobre el agua. Entonces, este sistema, que es el de la olla de vapor, posteriormente va a ser imitado cuando lo descubren los franceses, por ejemplo, para la realización de lo que posteriormente serían las famosas ollas express o las ollas de vapor. Pero bueno, este es una, digamos que adecuación que se hizo posteriormente. La original se realizó aquí en México. Otro sistema de cocción surgió cuando los antiguos mexicanos empezaron a crear lo que sería alimentos a base de animales. En este caso, pues para la cocción de dos animales que fueron los que domesticaron, que sería el perro o escuincle, que puede ser tepescuincle cuando es perro del silvestre o de la montaña, o xoloitzcuintle, que es en este caso un perro casero, que recibe el vocablo cholo porque la palabra cholo significa monstruo, entonces era medio feíto el animal, ¿verdad? Pero dicen que muy sabroso, porque precisamente fue la base de lo que posteriormente sería este sistema de cocción, que es el sistema al que le llaman barbacoa. La palabra barbacoa es una palabra náhuatl que significa bajo tierra. Ellos lo que hacen es confeccionar un pozo en el cual ellos depositan en el fondo un grupo de piedras de río, que generalmente son calentadas al rojo blanco, y se depositan en el fondo de lo que sería aquel pozo. Sobre este colocan algunas hojas de maguey. Ya sobre esas hojas de maguey van a colocar una cazuela, generalmente hecha de barro, con algunos vegetales, los cuales van a absorber o van a recibir lo que sería el consomé, que va a ir soltando la carne de este animal, del perro. Generalmente lo hacían el perro solo, o en algunas ocasiones lo combinaban con lo que sería la carne del guajolote, que es el otro animal que ellos también domesticaron. Entonces, el guajolote no tiene una gran consistencia húmeda, entonces con la carne del perro, pues esto iban ellos combinándolo para hacer que tuviera un cierto sabor mejor. Entonces sería ese el otro sistema de cocción. Y por último, uno de los menos conocidos, pero que se utiliza sobre todo mucho hoy en la repostería, era el famoso sistema al que le llaman baño María, que lo que hacen es un fuego indirecto, pero sobre una olla grande, una batea, se coloca agua y se calienta al punto de ebullición
Sobre esta colocan otra olla en la cual van a ir derritiendo algunos elementos. En este caso lo que ellos utilizaban mucho era la semilla del cacao para la realización del famoso chocolate. Entonces ellos depositaban ahí la manteca del cacao y la iban pues derritiendo, la iban ellos midiendo de manera que tuviera una cierta consistencia para lograr el famoso sabor del chocolate, pero sin que se fuera a quemar. Utilizando el fuego indirecto de esta manera, pues ellos podían manipularlo de una manera más sencilla. En la actualidad es la base con lo que se hacen muchos de los postres que hoy conocemos a base de chocolate o de grenetina o de otro tipo de materiales que son muy suaves y que con fuego totalmente directo se podrían quemar. Entonces esta es una aportación que también forma parte de lo que sería la herencia de los antiguos mexicanos. Pues bien, creo que son los métodos básicos que ellos utilizaban para la confección de sus alimentos. Y bueno, esta es la segunda parte pues de lo que sería la gastronomía mexicana. Más adelante vamos a hablar acerca de los platillos ya para ir integrando lo que sería la creación del mole, la creación de las diferentes salsas ahora sí ya mestizas, etcétera, etcétera. Pero eso es material para otros videos. Por lo pronto este es el del día de hoy. Muchas gracias por sus likes, muchas gracias por compartir y recuerden que siempre están abiertas las líneas de comunicación. Recuerden que están la fanpage Profe Marquitos, que está en Facebook, está en Twitter, @tlamantini, luego está el correo electrónico que es profemarquitos@gmail.com y la sugerencia de la semana que es en la página habitacion101.com, /autor, /m, en la cual hago reseñas sobre cierto tipo de películas que nos invitan a ir a ver y esas reseñas pues están también a la orden. Recuerden, hay que comentar, hay que difundir, hay que compartir porque para eso están hechos estos videos. Muchas gracias y nos vemos pronto.